Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno tiempo, amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a nuestra mesa de alimentación, a nuestra mesa de edificación, a nuestra mesa donde somos nutridos, donde somos alimentados con los nutrientes de Cristo Jesús, llamado por los apóstoles las inescrutables riquezas del Señor. Por eso cada espacio, cada momento donde nos sentamos con fe a comer la palabra del Señor, somos nutridos en nuestra alma, somos iluminados en nuestro espíritu. Así como en el tabernáculo había una luz que iluminaba el tabernáculo, la palabra se va haciendo luz en nuestro interior. Y por eso en este tiempo le damos gracias a nuestro Padre maravilloso, a nuestro Padre Abad, que nosotros podemos venir a la mesa, que ya no venimos a la mesa como extranjeros, ni como advenedizos, ni como invitados, sino que nosotros venimos hoy a nuestra mesa como herederos, como hijos, como miembros del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios. Y le damos gracias por habernos dado ese beneficio, ese privilegio, ese don, por medio de la obra gloriosa de Cristo Jesús encarnado, crucificado, resucitado y glorificado. Damos gracias a nuestro Padre por habernos hecho sus hijos, por habernos dado la naturaleza para hacer nuestra paternidad, por habernos hecho la filiación. Ahora nosotros somos herederos de lo que hay en la casa. Antes nosotros éramos ajenos, éramos extraños, advenedizos, extranjeros, no podíamos comer. Por eso cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto, cuando sacó a los hebreos de los 430 años de esclavitud, el Señor le dijo a Moisés: los extranjeros, los extraños no podrán comer mi Pascua, no podrán comer el alimento que yo mando. Pero damos gracias porque nosotros ya no somos extranjeros, nosotros ya hoy somos filiados, somos nacidos de Dios, y por eso el alimento que Dios manda, el de la Pascua, el alimento de la salvación y el alimento de la edificación, nosotros somos herederos de ese alimento. Por eso el Padre les mandó primero a ellos un alimento que salvaba, les mandó un cordero, para que ellos, comiendo la carne del cordero, pudieran ser salvos y con la sangre del cordero librarse de la muerte. Pues nosotros hoy somos herederos también del alimento que vino a salvarnos de las tinieblas, vino a salvarnos de Satanás, Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que vino para que nosotros lo podamos comer y su sangre nos pueda lavar de la culpa y del pecado. Pero luego el Señor mandó un alimento que no era para salvación, mandó un alimento del cielo, mandó el maná para edificación de los salvos. Y por eso ese pueblo recibió esos dos alimentos. Primero recibió el cordero, un alimento para ser salvo del reino animal, pero luego para ser edificado recibió un alimento del reino vegetal, recibió el maná. Entonces el animal, el cordero, era un alimento que salvaba, pero el maná era un alimento que edificaba. Y ese pueblo fue alimentado con los dos alimentos, con el cordero que salva y con el maná que edifica. Pero nosotros hoy también tenemos acceso a ese alimento, pero mejor que ellos, porque ellos recibieron el alimento en la sombra. Ellos recibieron el alimento de un animal por medio del corderito, el hijo de las ovejas, el hijo tierno de la oveja, que es un cordero. Ellos lo hicieron en sombra, y recibiéndolo en sombra fueron salvos de un reino, de un
imperio, el egipcio, el abuso de autoridad y de poder de Faraón, de la aflicción que les hacía Faraón. Ahora nosotros hemos sido alimentados para salvarnos de algo mucho más grande, de un reino mucho más temible, de un reino mucho más dañino, que es el reino de las tinieblas, donde su cabeza es Satanás. Y nosotros, para poder ser salvos del reino de las tinieblas, de una aflicción mayor que la que hacía Faraón a los israelitas, nosotros recibimos el alimento que salva. Y el alimento que salva, Dios nuestro Padre también nos envió un cordero. Solo que el cordero que vino para salvar a todo el mundo del reino de las tinieblas, del imperio de Satanás, de la aflicción que Satanás hacía a vuestras almas, ahora nosotros debemos también comer a este cordero, comer a Cristo Jesús, porque el cordero no solamente se usaba la sangre para salvar, ellos debieron usar ese día de salvación la sangre en las puertas, pero la carne la debieron ingerir, debieron comer el cordero, hacerse uno con el cordero. Entonces nosotros hemos recibido por nuestro Padre el cordero verdadero, el cordero real, porque el cordero animalito, el hijo de la oveja, era la sombra, pero y el Hijo Jesús es el verdadero cordero, el Hijo de Dios, no es una sombra, es la realidad, el cordero que salva completo, que salva de las tinieblas. Él es el cordero verdadero, del cual ya no solamente podían comer los hebreos, los israelitas, ahora toda la humanidad puede comer de ese cordero. Ahora toda lengua, toda raza, de todo creo pueden comer a Cristo Jesús, que es el Cordero de Dios, y salir del reino de las tinieblas, salir del dominio y de la economía de Satanás, para no volver a ser afligidos y empobrecidos en el reino de Satanás. Por eso Faraón y el reino egipcio tenían a los hebreos afligidos y esclavos, pero a nosotros nos tenía afligidos y esclavos el reino de las tinieblas y su cabeza Satanás. Pero para eso nuestro Padre Celestial envió un cordero, para que nosotros seamos salvos por medio de él. Entonces, en el antiguo pacto, ellos recibieron un alimento que salvaba primero, un cordero, el reino animal, pero nosotros hemos recibido un cordero del reino humano, un reino divino, porque él es hijo de Dios y hijo del hombre. Y este cordero, que es el verdadero, el otro era una sombra, nosotros todos hemos comido de él. El cordero animal, el hijo de la oveja, solo lo podían comer los hebreos. Por eso solo le dio salvación a los hebreos de un reino físico. Pero ahora todos tenemos acceso a comer del cordero de Dios, porque es universal y lo podemos comer todas las personas de la tierra, y a todos nos salva de lo mismo. Nos salvas del gran reino de las tinieblas que está gobernando por todo el mundo. Por eso nosotros hemos sido salvos por el Cordero de Dios. Hemos sido salvos por ese primer alimento. El Cordero es el alimento de salvación. Su sangre es alimento de salvación. Por eso damos gracias a nuestro Padre en este tiempo de fe, porque Él me salvó del reino de las tinieblas, porque Él me quitó de las manos de la economía de Satanás, me arrancó de ese reino, de esa economía, y me puso ahora en el reino de la luz, en el reino de Dios, en el reino del Hijo. ¿Y de qué manera lo hizo? Igual que el tiempo antiguo, colocándoles un cordero en el día de la Pascua para comer. A nosotros nos puso a su propio Hijo en forma de cordero para que lo comamos a Él. Por su sangre y por su carne somos salvos. Por eso ahora nosotros tenemos acceso a la mesa. Ya no somos extranjeros, no somos avendenizos, no somos extraños a Dios, sino que somos hijos de Dios. Y por eso tenemos lugar en la mesa del Padre. Y por eso venimos con confianza, con gratitud, porque la mesa ahora nos pertenece, el alimento de la mesa es nuestro, los banquetes de la mesa son nuestros. Entonces el Padre Celestial a ese pueblo hebreo, que era sombra de lo que había de venir, le dio primero un alimento que salva, un alimento que pertenecía al reino inferior, al reino animal. Pero luego que lo sacó al desierto, Él les mandó un alimento que no era para salvar, le mandó un alimento que era para transformar, un alimento que era para edificarlos. Y ese alimento no se los mandó de abajo, no era un alimento de un reino inferior, se lo mandó de los cielos, era un alimento de un reino superior, del reino de las plantas, de los vegetales. Les mandó el maná.
Entonces ahora esa foto nos muestra que Cristo tiene las dos naturalezas. Cristo, para salvarnos, se hizo hombre, se hizo la naturaleza de abajo para podernos salvar, pero para podernos edificar tiene la naturaleza eterna, la naturaleza de Dios. Él es el pan que desciende del cielo y Él es el cordero que vino a la tierra. Ahora, como cordero me salva, pero como maná, como trigo, como pan de vida, me edifica, me transforma mi alma, me la regenera. Y por eso a nosotros hoy en esta mesa y en este tiempo fue maravilloso, le decimos a nuestro Padre: danos el maná, danos a la naturaleza del Hijo Divino, al Hijo de Dios, las riquezas del Hijo como Dios para nuestra alma. Porque todas las riquezas de Cristo como hombre me salvaron mi alma, pero ahora todas las riquezas como Hijo de Dios edifican mi alma. Y nosotros somos herederos de los dos alimentos, del Cristo Cordero y del Cristo Maná, del Cristo que salva y del Cristo que edifica y que transforma. Y por eso venimos a la mesa a comerlo. ¿Qué debía hacer Israel, los hebreos, para ser salvos? Comerse un cordero a la medianoche. ¿Qué debieron hacer para ser transformados en el desierto? Comerse el maná a primera hora. Eran dos extremos. Para ser salvos, a la medianoche debían comerse un cordero, pero para ser edificados, a la primera hora debían buscar el maná. Y por eso nosotros estamos hoy en la primera hora buscando ser transformados por medio de su palabra. Por eso bendecimos al Padre Eterno en este tiempo de fe. Le damos gracias, como dice el apóstol Pablo: acerquémonos al trono de Dios con acción de gracias por toda esta maravilla, por toda esta gloria que nos ha concedido, porque cada vez ahora podemos comer y comer el maná de vida que transforma, que regenera nuestras almas, ya sabiendo que ya el Cordero nos salvó y ahora lo que necesitamos es edificar nuestra alma por medio del maná que desciende del cielo a través de Cristo. Bienvenidos a todos y vamos a alimentarnos del maná de vida, vamos a alimentarnos de sus riquezas, vamos a alimentarnos del Señor Jesús en este momento. ¿Y dónde vamos a extraer el alimento hoy? ¿Dónde vamos a sacar la foto de Cristo Jesús para seguir amándolo, para seguir haciendo fuerte nuestro amor por Él, nuestro deseo por Él? Pues vamos a sacarlo de las Escrituras. Por eso muchas personas se les enfría el amor, se debilitan en la fe, porque no comen, porque no se alimentan de la palabra, no se alimentan del Cristo vivo. Eso es como lo natural. Si un cuerpo no se alimenta, si un cuerpo no se nutre, no va a estar fuerte, se va a debilitar, se va a enfermar. Pero así mismo es en la parte espiritual. Por eso necesitamos, así como en el cuerpo todos los días comemos, pues en la parte espiritual todos los días nosotros necesitamos alimentarnos, ser alimentados, nutridos de los nutrientes de Cristo Jesús, de los nutrientes del que ya tiene la naturaleza divina, del Cristo que está ascendido. Por eso cuando vino Cristo nos alimentó desde abajo, el encarnado, pero ahora Él está sentado en el trono del Padre, ahora nos alimenta desde arriba como un maná. Por eso primero fue un cordero en Israel que lo salvó de Egipto, pero luego fue un maná que llovía del cielo todas las mañanas. Entonces ahora nosotros recibimos el alimento del glorificado y Él es el que está alimentando a su iglesia. Él le manda a su iglesia todos los días alimento, todos los días alimento. Y por eso, ¿qué debían hacer los israelitas ya cuando fueron salvos? Ya se comieron el cordero, un solo cordero en una sola noche les dio la salvación. Ellos no necesitaron comerse muchos corderos para ser salvos. Un solo cordero, una sola noche los salvó. Pero el maná sí necesitaban comerlo todos los días, porque el maná no era para salvarlos, el maná era para transformarlos. El maná era para que los elementos del cielo se hicieran uno con los elementos de la tierra, para que lo que estaba en el cielo empezara a ser la constitución de la humanidad. Por eso se necesitaba todos los días comer el maná, el cordero, solo una vez, y luego una vez cada año para recordarlo. Pero el maná continuamente era lo que ellos debían comer. Es el Cordero de Dios, Cristo Jesús, vino como hombre y nos salvó. Y estuvo solamente 33 años en la tierra y vino y nos salvó y se fue, ya lo comimos.
pero desde que se sentó en el trono del Padre, Él ha estado lloviendo alimento, enviando alimento para alimentar a su iglesia, para alimentar a los que salvó, para alimentar a los que sacó del reino de las tinieblas, para alimentar a los que sacó de la economía de Satanás, para alimentar a la iglesia que no camina por un desierto, sino por un mundo que es el mismo desierto. Y por eso la iglesia debe salir a comer el alimento de Cristo. Debe salir a comer el maná, porque Él lo está mandando desde el mismo día que ascendió. Él lo está lloviendo, lo está enviando el alimento que transforma. Ya no es el alimento que salva, es el alimento que transforma el alma. ¿Qué debían hacer ahora los hebreos salvos de Egipto? ¿Qué debían hacer ahora los hebreos salvos de Faraón? Pues debían ir a buscar el alimento que baja del cielo, el alimento que transforma, no el alimento que salva, el alimento que transforma por dentro. ¿Y a dónde debían ir a buscarlo? A primera hora a un lugar específico, a donde llovía, y afuera en el campamento debían ir a recogerlo. Pues hoy la iglesia, cada persona, cada hijo de Dios, cada creyente debe ir al lugar donde Dios le coloca el alimento. Hay un lugar donde Dios tiene alimento para ti, y allí es donde tú debes comer principalmente el alimento. Y este es un espacio que tenemos para que todos puedan alimentarse como cuerpo de Cristo y venir y saciarnos, nutrirnos de los nutrientes de Cristo, los cuales transforman nuestra alma. Ahora nosotros tenemos acceso porque somos sus hijos. ¿A quién le llovía maná? Maná no le llovía a las otras naciones, no le llovía a los cananeos, a los filisteos, no le llovía allí a las naciones amalecitas, a las naciones que habían en ese tiempo. A ellos no les llovía el alimento, no les llovía el maná. Solamente les llovía el alimento al pueblo que entró en el pacto con Dios. Hoy el alimento espiritual, el alimento de Cristo, solamente Dios lo manda para la iglesia. Y por eso todos los que somos iglesia, que somos miles de miles en el mundo, de hijos creyentes convertidos, que hemos creído en el Señor Jesús con todo nuestro corazón y confesado con nuestra boca, para todos nosotros es el alimento que todos los días el Padre está emitiendo desde que Cristo está sentado en el trono. Por eso Él dijo: díganle al Padre: Padre, alimentanos cada día con el pan que tú envías del cielo. Danos el pan desde tu casa, danos el pan desde la eternidad a nuestras almas, envíalo. ¿Y cuál es el pan? La palabra. Por eso cuando una persona no se alimenta de la palabra que Dios envía cada día, pues está débil en la fe, está enfermo en la fe por falta de nutrición, porque no se está nutriendo de los alimentos de Cristo. Esa persona ciertamente es salvo porque ya se comió el Cordero, ya creyó en el Cordero, pero necesita ser transformado por el Cristo glorificado, por el Cristo que está sentado como maná a la diestra del Padre. Entonces por eso hay muchos salvos que todavía no se transforman, muchos salvos que todavía no tienen la transformación de lo que Dios quiere, pero es porque falta alimentación, falta comer más el alimento que todos los días llueve para su iglesia. Entonces hoy nosotros salimos a comer el alimento que el Padre está enviando en este día, y ya mi alma empieza a saciarse, ya mi alma se empieza a iluminar, a transformar, porque ahora el alimento que Dios envía después de que Cristo está ascendido viene a transformar mi alma, viene a regenerar mi alma, y ese es el que estamos comiendo, y necesitamos comerlo todos los días, de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Así como tú comes en lo natural, todos los días necesito comer a Cristo por medio de la palabra. Entonces vamos a fluir en el nombre del Señor Jesucristo en el Salmo 93. Allí estamos comiendo la palabra, viendo la foto de Cristo, alimentándonos de Él en el Salmo 93. Y dice el Salmo 93: Jehová reina. ¿Quién reina? Jehová. Dice: Jehová reina. Se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo, y no se moverá el mundo. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Oh Señor Jesús,
Mi alma te exalta y mi corazón te desea. Amados, esta es la porción de la palabra donde vamos a ser alimentados, nutridos con los nutrientes de Cristo Jesús. No como cordero hoy, sino como el maná que nutre, transforma mi alma. ¿Qué dice el salmista? ¿Qué dice el salmo? Vamos a mirar primero la parte contextual, la parte histórica, lo que está diciendo el salmista en su pacto, lo que él interpretó en el pacto de él. Recordemos que en el propósito eterno de Dios han existido distintos pactos, y este es un pacto en el que vivieron estos salmistas, el cual es distinto a nuestro, porque nosotros tenemos un nuevo y mejor pacto con mejores promesas y mejor fiador y mejores garantías, porque el fiador de estos pactos antiguos, todos los fiadores fallaron, pero Cristo Jesús, que es el fiador, la garantía del nuevo pacto, nunca falla, ni fallará, ni falló. Por eso nuestro pacto es mejor, porque el fiador, el representante de mi pacto, es perfecto, es santísimo, no falla, no tiene pecado. Entonces, por eso, aunque ellos estuvieron en estos pactos y tuvieron una interpretación de Dios, lo que nosotros tenemos hoy es de mayor acceso, de mayor entendimiento, porque nosotros estamos en un mejor pacto. Entonces, miremos qué interpretó el salmista, qué interpretaron estos hombres que estuvieron en este pacto, en el pacto de David, en el pacto de la ley, en el pacto de Moisés, que todavía era el pacto que gobernó antes de Jesús, el pacto de la ley. Entonces, ¿qué dice el salmista? Dice, Jehová es rey. Lo que está diciendo es, Jehová es rey. Y porque es rey, él reina. Entonces, ellos conocieron al rey Jehová. Ellos conocieron que Jehová es un rey de reyes, es un señor de señores. Que ellos vieron que las naciones tenían reyes, y ellos dijeron, pues Jehová es rey sobre todos los reyes. Jehová es un rey, y él tiene un trono, el cual, el trono de Dios es firme, no se mueve, es inconmovible. Entonces, ¿qué descubrieron o qué reconocieron los antiguos? El reinado de Jehová, la majestuosidad de Jehová. Ellos dijeron, Jehová se viste de esplendor, Jehová se viste de majestad, Jehová se ciñe con un cinturón de poder, se viste con majestuosidad, con esplendor, pero se ciñe, su cinto es el poder. Y ellos por eso tenían una confianza absoluta por el poder de Jehová y la majestuosidad de Jehová, porque ellos decían, Jehová es rey, Jehová es nuestro rey, Jehová reina porque él es un rey. Y como tiene rey, Jehová tiene un trono, porque no puede haber un rey que no tenga un trono. Entonces ellos decían, Jehová tiene un trono que es firme y él es el rey de ese trono. Ellos revelaron el trono de Dios. Ellos revelaron el señorío de Jehová como rey. Entonces ellos se presentaban ante Jehová como sus súbditos, como sus siervos de un rey, como los ciudadanos de un reino. Pero nosotros en el nuevo pacto, ya nosotros no revelamos a Jehová como rey, porque el fiador de este pacto, que es Cristo Jesús, vino y nos lo presentó vestido de otra manera. Entonces, la ley les presentó a Jehová vestido de majestuosidad. La ley les presentó a Jehová ceñido de poder. La ley les presentó a Jehová con un trono. Entonces, por eso ellos lo trataron como rey. Pero cuando viene el fiador del pacto nuestro, que es Cristo Jesús, él nos presenta a Jehová no sentado en un trono, ni nos lo presenta vestido de majestuosidad, ni de ceñido de poder. Nos lo presentó de otra manera. Y no nos lo presentó como rey, sino nos lo presentó como Padre. Por eso cuando vino dijo, oren así, díganle así, Padre nuestro. Él viene vestido de algunas prendas que lo hacen ser Padre, no lo hacen ser Rey para nosotros. Por eso nosotros la iglesia, aunque está bien decirle rey, no es que esté mal, pero realmente lo legal, el aspecto legal de nuestro vínculo con él es decirle
lo que nosotros por la naturaleza somos. Como somos hijos, lo que es legal en un hijo es decirle Padre a su autoridad. Por eso a nosotros le decimos Padre nuestro, Padre mío, Abba, Papito, Padre. Y ahora nosotros tenemos una revelación de Jehová, no como el Rey majestuoso y poderoso, sino como el Padre amoroso, el Padre perfecto que me ama. Entonces, nuestro pacto nos presenta mejor a Jehová que el antiguo pacto. El antiguo pacto lo presenta como la ley, lo presentó como un rey, pero Jesús, la gracia, lo presentó como un Padre, porque el que vino a hablarnos del Padre es el Hijo, y el Hijo nos habló de las maravillas de su Padre y nos lo presenta como Padre. Y si ustedes pueden venir a disfrutar de él, no como un rey, sino como su Padre, vengan como sus hijos, porque ustedes son hijos de ese Padre, y vengan a disfrutar la riqueza de papá, la riqueza del Padre eterno. Y ahora por eso nosotros tenemos un mejor pacto que este. En el pacto de la ley, Jehová se ve como rey. En el pacto de la gracia, Jehová se ve como Padre. ¿Por qué? Porque está vestido diferente. Entonces, ¿qué nos dice el salmista? Nos dice el salmista que Jehová es un rey, pero ¿qué nos dice Cristo Jesús? Que Jehová es un Padre. Y ahora nosotros estamos llamados a seguir lo que dice el Hijo de Dios, más no lo que dice este salmista. Porque cuando vino el Señor Jesús, se abrieron los cielos, y estando Moisés y Elías, y la voz del cielo dijo: ahora a él oí, a Cristo. ¿Y qué dice Cristo? Jehová es vuestro Padre. Sean como vuestro Padre, que es perfecto. Él no nos presentó la majestuosidad del Padre, ni el poderío del Padre. No nos presentó el trono del Padre, nos presentó el Hijo, se presentó el Hijo del Padre. Y nos dijo: ahora ustedes tienen un Padre que es mejor que tener un rey. Por eso nosotros le decimos Padre nuestro, Padre mío. Qué bello, qué maravilloso es que yo soy hijo de Dios y Él me atiende como hijo. No tengo que sacar turno para ir al trono, al palacio, para ver si me atiende el rey, algún ciudadano, algún súbdito. Yo soy hijo y tengo acceso directo al corazón del Padre. Ahora, esos son los beneficios que nos da Cristo Jesús a los del nuevo pacto. Pero vamos a ir más profundo. ¿Qué dice el salmista? Jehová se vistió de majestuosidad. Jehová se ciñó el cinto del poder. ¿Para qué? Dice, es muy parecido a cuando tú te bañas y dice: me voy a vestir para esto. Entonces depende de lo que tú vas a hacer, para esa ocasión se viste. Si tú vas a hacer algo muy, muy esplendoroso, te vistes para la ocasión. Pues el salmista dice: Jehová se vistió de majestuosidad. Entonces, si Jehová se vistió de majestuosidad, era que iba a hacer algo muy grande. Porque dice, se puso su mejor vestido, el vestido brillante, el vestido que al caminar generaba luz, el vestido esplendoroso, majestuoso, se lo vistió Jehová. Y además se ciñó, se puso el cinto del poder. Jehová en esta foto quedó como cuando el sumo sacerdote se colocaba sus vestiduras sacerdotales, hecho una perfección, hecho una hermosura. Entonces dice el salmista que Jehová se vistió de grandeza, de poder, se ciñó de poder, de majestuosidad, para hacer algo. ¿Qué fue lo que hizo Jehová vestido de magnificencia, vestido de esplendor y diseño de poder? Dice que vestido de majestuosidad y diseño de poder, afirmó el mundo. Entonces dice: Jehová, vestido de magnificencia, de majestuosidad, ceñido de poder, Jehová afirmó el mundo. ¡Wow! De esa manera Dios constituyó el mundo. Dios, cuando constituyó el mundo, lo hizo con todo su poder. Dios, cuando constituyó el mundo, lo hizo con toda su majestuosidad, lo hizo con todo su esplendor. Creó el mundo, afirmó el mundo. Eso lo hizo vestido de majestuosidad y vestido de poder. Afirmó el mundo. Pero ¿qué luego dice el salmista? Dice que vinieron los ríos se rebelaron, los ríos se levantaron contra el trono de Dios, los ríos se levantaron contra ese mundo afirmado.
Los mares juntos, las aguas juntas, dice, se rebelaron, bramaron sus ondas, sus sonidos, sus rugidos, se levantaron contra lo que Dios afirmó. ¿Y qué fue lo que Dios afirmó? El mundo. Entonces dice que, este es Génesis 3, dice que ahora vinieron los ríos con todas sus ondas, con toda su fuerza, sus bramando los ríos, sus rugidos, para venir a desafirmar el mundo que Dios Jehová, vestido de majestuosidad y ceñido de poder, afirmó desde su trono. Entonces, ahora estos ríos y estos mares representan lo que dice Isaías 59. Como ríos se levantaron los enemigos, pero Jehová, el Espíritu de Jehová, levantó bandera. Entonces, ¿qué dice el salmista? Que esto que Jehová afirmó el mundo, se le levantaron unos rebeldes, una oposición se levantó para desafirmar el mundo, para arrastrar el mundo, para quitar el mundo que Dios afirmó con majestuosidad y poder. Eso es lo que está diciendo el salmista. Se levantaron las muchas aguas en voces, en bramidos, en rugidos, los ríos, los mares, y vinieron a desafirmar el mundo. ¿Okay? Entonces, esa es la foto que tenemos aquí en este Salmo 93. De Jehová, ¿de qué manera afirmó Jehová el mundo? Lo afirmó vestido de majestuosidad y ceñido de poder, y sentado desde un trono. Jehová firmó el mundo porque tenía un trono firme, dice el salmista. El trono de Jehová es firme. Pero las aguas se levantaron, hablando de una rebelión, que más adelante lo vemos en Génesis y en Apocalipsis, diciendo que en los cielos se rebeló una tercera parte de seres creados contra lo que Dios afirmó. Entonces ahora miremos quién es el mundo. Es cuando dice el salmista que Jehová, vestido de majestuosidad y ceñido de poder, afirmó el mundo, creó el mundo, pues está hablando del hombre, está hablando de la humanidad. Dios afirmó al hombre en el Edén con majestuosidad. Dios afirmó al hombre en el Edén con poder. El hombre y todo multiplicado, el hombre es el mundo, es la humanidad. Dios afirmó a la humanidad vestido de majestuosidad y vestido de poder, porque tenía un trono firme. Pero esa humanidad, ese hombre que Dios afirmó en el Edén, se conmovió. Ese mundo se entró a perdición. Ese mundo entró a condenación. Aunque Dios lo afirmó con majestuosidad y lo afirmó ceñido de poder, el mundo que Dios creó, el hombre que Dios creó, la creación humana que Dios creó, entró a condenación. Se echó a perder. ¿Cuándo? Cuando aparecieron las voces. ¿Y cuál voz apareció que echó a perder al hombre? La voz de la serpiente. Echó a perder a la mujer y al hombre y a todos los Adanes con él. El mundo se empezó a perder, a desviar desde esa voz que recibieron los hombres en el Edén. Por eso lo que está diciendo acá es, vinieron unos ruidos, unos sonidos, las voces de los enemigos vinieron al mundo y lo arrastraron. Entonces, ahora Jehová Dios, el mundo que Él afirmó con majestuosidad, el mundo que Él afirmó ceñido de poder, está perdiéndose. El mundo que Él puso para que fuera como su trono firme, se conmovió el mundo. El mundo se le movió del propósito a Dios. El mundo se tuvo una inclinación como un edificio, se le empezó a desviar a Dios, porque vino un sonido, una voz contraria al corazón del hombre en el Edén. Entonces ahora Dios, cuando ve que el mundo que Él lo hizo para que fuera firme como su trono, está desviado, está moviéndose, se conmovió, está yéndose a la condenación, a Dios Padre, a Jehová, le tocó vestirse de otra manera para poder salvar el mundo. Entonces, acá me está mostrando cómo lo afirmó, cómo lo creó con unas vestiduras mayores, pero nos va a decir luego Cristo Jesús y el Espíritu que el Padre, para salvar al mundo que se había desviado, que se había conmovido, le tocó vestirse de otra manera. Y de la manera en que le tocó vestirse fue una manera más baja. Ya no se vistió con los vestidos de majestuosidad y los vestidos de poder, sino que para poder salvar al mundo le tocó vestirse de ceniza y de silicio, con vestidos inferiores.
Prácticamente le tocó ni vestirse, le tocó desnudarse. Por eso el Hijo murió desnudo en una cruz, porque para poder el Padre salvar al mundo, le tocó desvestirse de su majestuosidad y desvestirse de su poder. Por eso en la cruz el Hijo de Dios murió sin majestuosidad y murió sin poder. Por eso todos se burlaban de él. No es que eres hijo, no es que eres un Dios. ¿Cómo no tienes majestuosidad? ¿Cómo no tienes esplendor? ¿Cómo no tienes poder para sacarte unas espinas y unos clavos? ¿Cómo no puedes bajarte de una cruz si tú eres Dios? Porque para salvar al mundo y a todos los que estamos en él, al Dios eterno, por medio de Cristo, le tocó desvestirse de la majestuosidad con que lo afirmó y del poder con que lo afirmó. Por eso cuando él vino, no vino para ser rey. Por eso todos le decían, sea rey. Entonces él decía, no puedo ser rey, porque sí, yo afirmé el mundo como rey, pero lo tengo que salvar como esclavo, como siervo, vestido de cilicio, de ceniza, no con majestuosidad, sino con debilidad. Por eso él se vistió de debilidad, y no con poder, sino se vistió de dolor, para poder salvar al mundo que se movió en el fundamento de Dios. Entonces ahora, el mundo que Dios afirmó como rey, el mundo que Dios afirmó con majestuosidad, el mundo que Dios cuando lo preparó se puso la mejor ropa, el mejor vestuario, se puso las vestiduras de honra como el sacerdote, le tocó dejarlas para venir a salvar el mundo. Ahora Jehová Dios se vistió distinto para salvarte a ti y a mí, porque el mundo se estaba echando a perder. El mundo estaba condenado delante de Dios, porque Adán escuchó las ondas de la serpiente, Adán escuchó las ondas de los mares, Adán escuchó la voz de la serpiente en el Edén. Y allí nos empezamos a perder, empezó a desviarse el mundo del fundamento del trono de Dios. Entonces ahora, ¿de qué manera? ¿Cómo me salva Dios? A mí me salvó vestido distinto. Ahora Dios viene y no viene. Ahora ellos que vieron que Dios tiene un trono firme. Dios cuando creó al hombre, cuando creó al mundo, lo hizo desde su trono firme. Pero para salvar al mundo, Dios no usó el trono firme. Por el contrario, Dios tuvo que dejar el trono firme. Y ahora para salvar al mundo, lo salvó con un hijo fiel. Él afirmó el mundo con un trono firme, pero salvó al mundo con un hijo fiel, con un hijo obediente, que es semejante al trono. ¿Por qué el trono es firme? Porque el trono no se mueve ni a la izquierda ni a la derecha. Y el hijo con el que Dios nos salvó es fiel, es firme, porque Él no se mueve ni a la derecha ni a la izquierda. Él no hace su propia voluntad. Él incluso dice que no habla por su propia cuenta, porque es obediente y obediente hasta la cruz. El Padre nos afirmó con un trono firme, pero te salvó con un hijo obediente. Por eso ahora en el trono firme se sienta el hijo obediente. En el trono firme de Dios se sienta el hijo fiel de Dios. Porque con el trono firme Dios afirmó el mundo, pero con el hijo firme y fiel Dios salvó al mundo. Por un hijo obediente, con la obediencia del hijo, Dios recuperó el mundo que se movió. Con la obediencia del Hijo, Dios recuperó todo lo que se estaba perdiendo. Ahora Dios no pudo salvar al mundo con el trono firme. Dios pudo salvar al mundo con su Hijo fiel. Por eso nosotros no buscamos el trono, buscamos al que está sentado en el trono. Por eso nosotros no nos asimos al trono, nos asimos al Hijo. Porque el que se hace al Hijo tiene salvación. El que viene al Hijo se salva. Por eso Él envió a su Hijo. ¿De qué manera Dios afirmó el mundo? Con un trono firme. Pero ¿de qué manera Dios salvó al mundo? Con un Hijo obediente. Y además es el único que tiene, el unigénito Hijo firme. Le salvó a Dios el mundo. Por eso le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso le dio todas las recompensas del cielo y de la tierra. Porque Cristo le salvó el mundo a Dios. Porque Cristo le recuperó a Dios lo que Adán dejó que se moviera. Y ahora todos los que venimos al Hijo que es fiel y obediente somos salvos por Él. Y el que rechace al Hijo ya está condenado. Pero los que venimos a Cristo encontramos salvación y encontramos una filiación que nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por eso ahora el Padre, cuando vino a traernos la salvación al mundo,
el cual se habían conmovido, no vino vestido de majestuosidad, no vino ceñido de poder, vino vestido de gracia y ceñido de amor. Por eso se presentó como Padre. No se presentó como el Rey de Reyes, el Jehová de los ejércitos. Se presentó como un Padre que tiene un hijo que le está garantizando salvar lo que se había perdido. Se presentó como un Padre que en su casa tenía algo más brillante, más valioso que un trono de oro. Tenía un hijo con corazón obediente, un hijo con corazón de fidelidad. El fiel bajó a salvar el mundo que se había perdido. Por eso ahora el Padre no exhibe el trono que tiene, exhibe el hijo que tiene. Por eso cuando vino, lo exhibió sobre todos los principados, exhibió a su hijo sobre todas las potestades, porque el Padre no exhibe el trono que tiene en el cual se ha sentado, sino exhibe el hijo que siempre, por toda su eternidad, le ha sido obediente y fiel. Por eso Dios le agrada la obediencia, porque le recuerda la obediencia al Hijo. Por eso Dios no se jacta en lo que tiene, sino en lo que su Hijo es. Y todo lo que su Hijo es, nos lo comparte a nosotros. Lo más grande que hay en el reino de los cielos no son los carros que tiene Jehová, no son las riquezas que tiene Jehová, no son las calles de oro, no es el trono de oro, no es el trono firme que no se mueve. Lo más poderoso que ahora tiene Jehová en su casa es su Hijo, el Hijo fiel, el Señor Jesucristo, es lo más glorioso, por lo cual Jehová pudo salvar el mundo que había firmado. Pudo salvar el mundo que se estaba echando a perder. Pudo salvar el mundo que se estaba desviando a la condenación. Y por eso, por medio de Cristo, el Hijo fiel, el Hijo que fue obediente hasta la cruz, tú y yo somos salvos. Por eso nosotros fuimos afirmados por un trono firme, pero fuimos salvados por un Hijo fiel. Y ese Hijo fiel se llama Cristo Jesús, el único que ha sido fiel al Padre en todo. Fue fiel tanto arriba en los cielos como verbo, y fue fiel abajo en la tierra como encarnado. Por eso siempre se le escuchó decir: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque Él solamente vivía para obedecer al Padre. Y ese Hijo fiel, la obediencia del Hijo, es la salvación tuya y la salvación mía. Por eso el salmista nos dice de qué manera Dios afirmó a Adán, afirmó al mundo. Pero luego nos dice el Espíritu de qué manera Dios salvó ese mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que se desvistió de su majestuosidad, se desvistió de su poder y se vino como siervo, como hombre, a lavar los pies a los discípulos. Se vino a servir a la humanidad como con otro vestido en su Hijo, vestido de benignidad, de compasión, de gracia. Salvó al mundo, el cual Él había firmado desde el principio. Por eso ahora todo el mundo se le ha dado a Cristo Jesús. El mundo y lo que en Él habita le pertenece al que vino, al Señor Jesús, al Hijo fiel y obediente de nuestro Padre Celestial. Por eso nosotros somos de Él, le pertenecemos a Cristo Jesús, porque nosotros hemos sido salvos por el Señor. Entonces ahora nosotros conocimos al Dios eterno, no vestido con vestiduras reales. Nosotros no conocimos a Jehová sentado en un trono. Nosotros no conocimos a Jehová andando en unos caballos de guerra. Por eso nosotros no le decimos Jehová de los ejércitos. Nosotros lo conocimos siendo Padre del Hijo que envió. Por eso nosotros le decimos por el Espíritu: Abba, Padre, Padre nuestro, que estás en nuestra alma, que estás en los cielos. Guárdanos, protégenos, líbranos del mal, no nos dejes caer en tentación. Enséñanos, ayúdanos a perdonar a los que nos ofenden, así como tú nos has perdonado. Hoy nosotros no le decimos Jehová de los ejércitos, venga acá. No, Padre nuestro, yo soy tu Hijo. Y Él responde a la voz del Hijo. Por eso, porque el Hijo fiel, el Hijo obediente, nos volvió a recobrar. El Hijo obediente, el Hijo fiel, recuperó el mundo que Dios afirmó en el principio con el trono firme. Entonces Dios tiene un trono firme desde el principio,
pero tiene un Hijo fiel por la eternidad. Y ahora en ese trono se sienta el Hijo de Dios. Dice que está sentado en el trono del Padre, porque el Padre le concedió el trono al Hijo fiel, porque nosotros hemos sido salvos por el Señor. Amada Iglesia, bendecimos a nuestro maravilloso Padre eterno por venir a salvar lo que se había perdido. Por eso él dijo, mismo Señor Jesús dijo, yo he venido a salvar lo que se ha perdido. ¿Y qué fue lo que se perdió? Lo que el Padre estableció y afirmó desde el principio con maestría y poder. Él vino y lo recuperó. Él vino y salvó al mundo que se estaba hundiendo, que se estaba perdiendo en las profundidades de la oscuridad. Él vino y lo salvó. ¿Con qué? Con su obediencia, con su fidelidad al Señor. Por eso Él es el único fiel y verdadero. Él es el único obediente que fue capaz de obedecer, incluso aprendió obediencia de cruz, porque aún yendo a la cruz obedeció a vuestro Padre para salvar al mundo que Dios constituyó en el Edén, en Adán, porque el mundo es Adán y toda la multiplicación de los Adanes. Por eso es que todos los Adanes y la humanidad no se va a perder. ¿Por qué no se va a perder? Porque ya el Hijo fiel vino y nos salvó, y todos veremos la luz de este Salvador para poder ser salvos por medio de Él. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Amada Iglesia, damos gracias a nuestro Padre Celestial, a nuestro Padre Eterno, que se vistió de gracia, se ciñó de amor, que vino como Padre, que se salió del trono y vino como siervo y presentó a su Hijo para que nosotros, por medio de su fidelidad y su obediencia, fuésemos salvos por Él. Ahora Dios no nos salvó desde un trono, como salvó a Israel muchas veces. Dios nos salvó desde el Hijo. Por el Hijo, tú y yo somos salvos. Ciertamente desde el trono fuimos creados, pero como nos corrompimos con la voz de la serpiente, ahora fuimos salvados desde el Hijo. Por eso ahora todo le pertenece al Hijo. Dios se lo concedió a su Hijo por salvarnos. Somos de Él, le pertenecemos a Él, y por eso tenemos victoria. En la victoria de Cristo, en la fidelidad de Cristo, en la obediencia de Cristo, tú y yo somos bendecidos. Y por eso no debemos temer, porque el Señor está con nosotros y está sentado en el trono, a la mano derecha del Padre, cuidando a su iglesia, cuidando al mundo que el Padre afirmó desde el principio y que Él vino y lo recuperó cuando el mundo se había conmovido. Gracias, Padre Celestial, te damos en este tiempo, bendecimos tu Espíritu que nos da la palabra y damos gracias por la obra inmarcesible, la obra gloriosa de nuestro Señor Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amada Iglesia, para todos ustedes paz, tengan muy pleno día, lleno de bendición, lleno de gracia, un día lleno de luz, y con toda confianza salir al mundo, porque nosotros hemos ya sido salvos por el Señor y tenemos Salvador, y está sentado a la diestra del Padre. Paz a todos, nos vemos en breve tiempo, en el nombre del Señor. Paz a todos, paz amados.